En nuestra siguiente historia vamos a ver cómo la reforma laboral continúa en el Congreso Nacional sin ser aprobada por los legisladores. Uno de los puntos más reclamados es la regulación del teletrabajo, que luego del COVID-19 se ha convertido en una modalidad laboral más común y que podría serlo además en el contexto del conflicto bélico de Medio Oriente. Vemos la historia a continuación con Rami Portorreal. El teletrabajo es una modalidad que en los últimos años ha transformado la dinámica laboral. Con este sistema, los empleados trabajan desde su casa o fuera del entorno tradicional de una oficina, utilizando la tecnología de la información y de la comunicación. O sea, cuando aquí nosotros hablamos de teletrabajo, la gente dice, bueno, porque eso es temporal, algo momentáneo. La realidad del asunto del mercado de trabajo no es que va a ser algo temporal. De hecho, va a ser, a medida que siga creciendo, va a ser algo más definitivo. El teletrabajo es una comodidad que te da calidad de vida. Consideramos que sí, que hay que asumirlo, porque es un tema de los tiempos que nos obliga a hacerlo. No es un modelo laboral reciente. Su historia se remonta a mediados de los años 70, durante una crisis de petróleo en los Estados Unidos. Sin embargo, tras la pandemia del COVID-19, el trabajo desde casa se consolidó en América Latina. De acuerdo a las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el segundo trimestre del 2020, 23 millones de personas transitaron hacia el teletrabajo en la región. En el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos un código de trabajo que va a cumplir 35 años y todavía no figura como parte elemental lo que es la figura del teletrabajo. En el país, el sector privado cuenta con 1.5 millones de empleados, mientras la nómina pública alcanza los 700.000. A raíz de la pandemia, el Ministerio de Trabajo regularizó el trabajo remoto mediante la resolución número 23/2020 como una opción laboral viable y atractiva. La iniciativa contó con el apoyo empresarial y sindical. Esa reforma es uno de los elementos más importantes de la figura del teletrabajo. ¿Por qué? Porque ahí se habla de la desconexión digital, ahí se habla también claramente de cómo va a ser un contrato bajo la figura del teletrabajo. Si usted me contrata a mí bajo una modalidad de teletrabajo, para usted modificarme después del contrato, usted tiene que tener una autorización por parte mía de poder hacerlo, que eso garantiza que el trabajador no se le vulnere sus derechos. Lo convenimos de manera conjunta y comenzó ese proceso sin que hubiera mayores consecuencias para las empresas ni tampoco para el trabajador, aunque siempre lo vimos como un tema que tenía que ser transitorio. Aunque no existen cifras oficiales, el sindicalista estima que en la actualidad unos 100.000 empleados laboran de manera remota. Esta tendencia ha llevado a la modificación de la Ley 16-92 que aprueba el Código de Trabajo y que incluye el teletrabajo como una modalidad de trabajo válida y regulada. Ahora, como no es una pandemia, muy poco le han prestado atención en las propias empresas al tema de trabajo remoto. En estos momentos, los ensayos para instalar sistemas de trabajo remoto no son los que están predominando. La gente sigue en su misma rutina, regresando, yendo, viniendo, con todo y la crisis del petróleo, la careteada de los combustibles. Por eso es la necesidad de que el Congreso Nacional se aboque a conocer una reforma laboral más estructurada y una reforma laboral donde todos los puntos sean bien consensuados. Porque cualquier situación que se pueda dar de una mala reforma por aprobarlo, por simplemente decir que aprobó una reforma, puede generar un impacto negativo no solamente a las actividades de negocio, sino también a los derechos de los trabajadores. Entre los puntos más importantes, la normativa establece que los empleados remotos deben gozar de las mismas prestaciones, beneficios que los trabajadores presenciales, como seguridad social, vacaciones, salarios dignos y horarios laborales respetados. El teletrabajo debe ser una modalidad voluntaria y acordada entre el empleador y empleado. Además, el empleador debe proporcionar al empleado las herramientas y equipos necesarios para ejecutar su tarea. El empresario también
ante un trabajador que, por ejemplo, no esté cumpliendo, no sea responsable, ¿verdad? En la responsabilidad que asume con cumplir una labor específica, también puede pedir el desmonte del contrato remoto sin consecuencia y que el trabajador vaya a lo presencial. ¿Se entiende? Sin riesgo para él. Que al final el teletrabajo no deja de ser un derecho y no deja de tener usted una garantía de derecho laboral. Ante la guerra en Medio Oriente y las consecuencias económicas en el país, el teletrabajo nuevamente resurge como una opción laboral, así lo sugirió el presidente de la República. El trabajador gana más tiempo, genera también menos impacto a nivel de que el trabajador tiene que salir 2 horas antes de su casa para poder llegar a su puesto de trabajo, genera menos impacto económico de combustible. Es un tema de tiempo, de largo plazo, que la cultura no se sustituyen así. Y aquí la gente está acostumbrada a su trabajo directo, ¿verdad? A sabiendas de que no todos los trabajadores aplican para el trabajo remoto, estos expertos abogan por su reconocimiento legal. Sin embargo, señalan algunas implicaciones a considerar. Tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Todo es relativo a quién sea el colaborador designado, cuáles son las tareas que se le designan y qué tan cómodo se siente el colaborador con este tipo de trabajo. El que no es disciplinado, el que no tiene autocontrol con una red social, el que es procrastinador, no puede irse al teletrabajo. Colaboradores que usted le da la oportunidad de poder trabajar mediante el teletrabajo, pero no prestan el servicio. O sea, incumplen, no están disponibles, usted lo llama, no puede coger el teléfono, no está disponible. O sea, y el empresario que está pagándote un salario, para tener una persona así, lo que prefiere es que esté en planta, que esté ahí y que pueda manejarlo. Pero ya eso ha ido cambiando bastante porque ahora tenemos sistemas de ponches virtuales. Cristina Mena es psicóloga especializada en consultorías empresariales y familiares. Sin embargo, hay personas que tienen otros perfiles que prefieren trabajar fuera del contacto con las personas, son más productivas, son más analíticas y para ellos no va a tener tal impacto. Refiere sobre el equilibrio a considerar cuando se trabaja desde casa para evitar implicaciones en la salud física y mental. Y combinar la parte educativa, la parte del control del hogar y el trabajo sin una experiencia previa, realmente eso desencadenó mucho estrés a nivel, sobre todo en la mujer. O sea, que las facilidades y la alternativa que te pueda dar la figura del teletrabajo es algo que hay que aprovecharlo. Hay puestos de trabajo que el teletrabajo es lo mejor que puede pasar. El teletrabajo es una realidad y una urgencia necesaria. Transición de lo presencial a lo remoto genera cierta incertidumbre y retos iniciales. Pero con la aprobación de la ley habrá sin dudas una mayor seguridad jurídica y protección de los derechos y de garantías para quienes aún se resisten a esta nueva modalidad. Ojalá que el gobierno priorice la aprobación de esta reforma que todavía mantiene algunos puntos controvertidos, muy particularmente lo que tiene que ver con la cesantía y que, bueno, se pueda de alguna manera tener un nuevo marco laboral en nuestro país con muchos puntos que necesitan ser refrescados.